Todos y a todas. Vamos a comenzar nuevamente estos diálogos constituyentes desde la cercanía, desde personas que hemos caminado juntos en realidad en distintas áreas, especialmente hoy día están presentes, que, que son compañeras de lucha, en este caso Maribel Moreno, que nos está acompañando, eh, Rodolfo Almonacid, también dirigente sindical, así que después vamos a ir dando un espacio para que se presenten, y también nuestro gran amigo Marcos Kremerman, que ha sido uno de los grandes soportes que ha tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en lo que se refiere a la asesoría y acompañamiento en lo que es la propuesta técnica de la coordinadora, que es un nuevo sistema de reparto tripartito solidario. Así que recordamos a todos y a todas que quienes están conectados envíen, por supuesto, sus saludos, sus comentarios en el chat, y si se pueden ir también ahí respondiendo a algunas inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Así que primero
se pueden dar a conocer, saludar a quienes nos están escuchando. Partimos con Maribel. Bueno, primero, gracias por la invitación, mi querida candidata. Obviamente, si estoy aquí es porque apoyo tu candidatura, estoy 100% segura de que tú vas a defender con mucha garra todo lo que hemos luchado estos años, especialmente por la seguridad social, por que se instaure en Chile un verdadero sistema de pensiones tripartito, de reparto solidario, donde los trabajadores podamos llegar al final de nuestra vida laboral y tener por fin una vida decente, pensiones decentes y no trabajar hasta morir, como es lo que ocurre ahora con el sistema individual, de ahorro individual y forzoso que son las AFP. Mi nombre es Maribel Moreno, soy presidenta del sindicato número 2 de Frival. Frival es una empresa, una planta procesadora de carnes que pertenece a un holding que se llama Carnes Ñuble, donde trabajan alrededor de 1.500 trabajadores a nivel nacional. Así es que, y es uno de los holdings más grandes de plantas procesadoras de carnes de Chile. Eso puedo decir por el momento. Gracias, Maribel. ¿Rodolfo? Hola, buenas tardes, Aurora. También agradecer la invitación, ¿cierto? Y bueno, mi nombre es Juan Rodolfo Almonacid, pertenezco y soy dirigente del sindicato de la cervecería Guzmán de Valdivia. Y bueno, llevo alrededor de 5 años en esta labor de dirigente sindical. También aprovecho de saludar a Maribel, de saludar a Marco, que he tenido la suerte de participar también en sus cursos de capacitación que hacen a través de la Fundación Sol y de los proyectos que el año pasado acompañamos, de que el Coopera Sol, que estuvimos alrededor de agosto a diciembre acompañando ahí. Así que muchas gracias y espero poder apoyar también a Aurora en su candidatura a constituyente, que yo creo que es una de las caras visibles que tenemos acá en la región y en la ciudad de Valdivia de todo el movimiento. Gracias, Rodolfo. Marco. Bueno, saludar a Aurora, Rodolfo, Maribel, a las personas que nos están viendo, escuchando. Yo soy parte del equipo de la Fundación Sol. Mi nombre es Marco Kremerman y disponible para poder conversar sobre seguridad social y los temas que sean pertinentes, y estamos muy preocupados por el momento político que vive el país, con mucha desconfianza y atentos a los contenidos, ¿no? Que ojalá se sitúen en el corazón de lo que estamos discutiendo. Gracias, Marco. Sin lugar a dudas, en realidad está bastante álgido. Después al final vamos a dar algunos elementos de lo que está pasando de manera paralela al proceso constituyente, que son las reformas, principalmente lo que es seguridad social y la reforma de pensiones. Quisiera partir con Maribel y Rodolfo. En este contexto del proceso constituyente hay algunos elementos importantes desde lo sindical que es necesario ir abordando, pero partamos primero con cómo han vivido ustedes en esta trayectoria sindical y en este principal momento de pandemia, de crisis tanto sanitaria como que se ha profundizado también la económica. ¿Cuáles son estas condiciones en que están los trabajadores hoy día en nuestra región, ya sea en términos laborales, en la capacidad de negociación, huelga, si es que ustedes así lo han vivido últimamente o han sabido qué ha pasado con los distintos sindicatos en nuestra región? Partamos con Maribel. La verdad es que esta crisis sanitaria, que se transformó también en una crisis económica, claramente la estamos pagando los trabajadores. O sea, desde el momento en que se propuso que los trabajadores hagan uso de sus propios recursos, el fondo del seguro de cesantía, con esto de la suspensión, de la reducción, que se instauró a principios de abril o mayo, no me acuerdo la fecha. Muchos trabajadores se vieron en la obligación de utilizar esos fondos para poder sobrevivir 3, 4, 5, hasta 6 meses
con sus propios recursos, entonces donde el Estado no ha dado solución, no ha dado tampoco respuestas inmediatas a ese problema, sino que la respuesta fue que los trabajadores se las arreglen solos. Trabajadores que estuvieron con suspensión volvían a sus trabajos y al día siguiente eran despedidos y ya tampoco tenían dinero en los fondos de cesantía. Entonces, obviamente hay una precarización aún mayor del empleo, más cesantía. Además que también nos dimos cuenta que el teletrabajo, que fue como la gran solución, digamos, para los problemas de los trabajadores, para que pudieran estar en la casa, donde no estaban las condiciones, lo que conversábamos hace un poquito, donde no están las condiciones, los trabajadores no tienen oficina en la casa, la mayoría. Por lo tanto, para las mujeres especialmente se transformó ya no en una triple jornada, sino que estar trabajando, atendiendo a los hijos, porque las salacunas tampoco estaban funcionando. A su vez, las empresas que tenían que pagar salacuna tampoco querían pagar porque las mujeres estaban en la casa. Entonces, ¿cómo te voy a pagar una salacuna o un bono compensatorio por esa salacuna si estás en tu casa? Claro, pero tengo que trabajar, tengo que estar pendiente 8 horas diarias de un computador para que a fin de mes me puedan pagar mi sueldo, pero en ese momento también tengo que cocinar, atender a mis hijos, en fin. Claramente las condiciones no han sido las mejores y se ha precarizado aún más el trabajo o los derechos de los trabajadores. Por otro lado, el tema de las negociaciones colectivas, hemos visto huelgas eternas. O sea, el año pasado estaban los chicos de Falabella, CMR Falabella, creo, no me acuerdo ahora cuáles eran los otros sindicatos, con huelgas de 30 días, que claramente esas huelgas fueron fracasos y derrotas para los trabajadores. Entonces no hay un fortalecimiento de los trabajadores y menos un fortalecimiento del movimiento sindical, porque si ya había un movimiento sindical débil, con esta pandemia, con esta crisis, se ha debilitado aún más. Así es que yo creo que no hay un balance positivo respecto de la pandemia y los trabajadores. Y además decir también que pudimos darnos cuenta de cuáles son los trabajos esenciales para que la sociedad siga funcionando. O sea, los trabajadores que producen la comida, los trabajadores del supermercado, de la farmacia, de lo que uno necesita para vivir, eso no están haciendo teletrabajo. Están yendo todos los días a trabajar, hacinados en buses, en Santiago en el metro, en fin, y son carne de cañón para el virus. Las empresas, algunas han tomado las medidas, pero tampoco se hacen muy responsables de los contagios que hay al interior de las empresas. Entonces, yo creo que todo esto ha mostrado también, nos ha dejado ver la precarización en la que vivimos los trabajadores en este país. La pandemia ha develado todo eso. Obviamente es una situación bastante compleja y como tú bien dices, el tema de las mujeres no es menor. Con esta cultura de repente que no hay esa corresponsabilidad de lo que significa la crianza, pero es más desgastante y hay un tema de fondo también que es la salud mental. Se ha visto bastante deteriorada últimamente y lo que ha pasado también al interior de los domicilios, esta violencia también que se puede estar a veces, que era tan velada y ahora es mucho más exacerbada. Entonces hay varios componentes en términos de salud, en términos de desprotección que ha existido en relación a las políticas públicas y preferentemente este abandono prácticamente del Estado a la familia, a la familia en general. Rodolfo, en este aspecto, y así como en la misma línea que estábamos conversando, ¿cuáles serían, en tu opinión, esta situación que ustedes en un sindicato totalmente distinto, obviamente, tienen varios años, en todo caso, el sindicato Guzmán acá en Valdivia? Sí, mira, nosotros, tenemos una perspectiva a nivel sindicato, ¿cierto?, dentro de la empresa y también una perspectiva general, o sea, en el rubro que trabajamos nosotros, que en el tema cervecero, en realidad no tuvimos ningún problema en cuanto al tema laboral,
Ya al contrario, fue yo creo que una de las durante la pandemia, o sea, tuvo un efecto totalmente contrario al que vimos, yo creo que en la mayoría de la población de nuestro país. Las producciones en realidad crecieron alrededor de un 80%, y eso a nivel del holding también que pertenecemos, que es CCU. O sea, eso a nosotros nos dio un respaldo y también una estabilidad dentro del tema laboral. Pero si lo llevamos ya fuera de nuestro marco de la empresa y lo que nosotros vemos como dirigentes sindicales, las demás personas, el rubro, quizás gastronomía, el tema de todo lo que tiene que ver con atención de público, eso demostró y develó las grandes falencias que tienen los trabajadores, ¿cierto? Al no estar organizados, al ser prácticamente informales, dejó al descubierto toda la complejidad que tienen sus trabajadores. O sea, no tenían condiciones laborales, algunos trabajaban sin contrato, como decía Maribel, desde el día 1 de la pandemia están pagando ellos mismos el tema de su renta a través del seguro de cesantía, ¿ya? Y eso yo por lo menos lo logré ver a través de familiares, gente que uno va conociendo en el camino, ¿cierto? También en la articulación que yo creo que todos participamos dentro de nuestro sector y todo, que también son trabajadores a través de las vías comunes, ¿cierto? Dejó al descubierto todo lo malo que teníamos como sociedad. O sea, y eso es lo complejo. Eso es lo que quizá las grandes autoridades de este país no logran captar, pero sí lo captamos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cierto? O sea, es algo totalmente complejo. En cuanto a nosotros, como le decía, en el tema sindical de nuestra propia empresa donde nosotros trabajamos, no tuvimos mayor complejidad, sí los primeros meses, quizá marzo y abril, donde al tener sindicato quizás pudimos llegar a acuerdos donde se le respeten la renta por los primeros meses, quizás por algunos ítems, pero no todos los trabajadores, al no estar organizados, tienen estas mismas facultades delante del empleador, y ahí es donde uno ve también que el sindicato sirve en este caso. O sea, es una organización legítima que al tener una representación en una empresa quizás puede, como se dice, equiparar un poco la cancha y hacer solicitudes, cosa que la gran mayoría de los trabajadores no tiene acceso, ¿ya? Y eso es el problema. Hoy en día vemos una sociedad donde quizás no llegamos ni siquiera al 20% de sindicalización, y quedó demostrado. O sea, esa es una de las falencias, la poca tasa de sindicalización. Eso es lo que logramos ver nosotros como dentro y fuera de la empresa donde trabajamos. Las diferencias que te da un sindicato al tenerlo y no tenerlo. Sí. Escuchándolo, yo creo que Marco, en esto también ustedes han hecho un aporte bastante importante en los distintos estudios que han realizado respecto a la situación tanto de la precarización laboral como también el tema de la sindicalización y el valor o no valor en realidad al trabajo hoy día, y que se ha agudizado con como se ha mencionado, con este tiempo de crisis sanitaria, y que deja al descubierto aún más, ¿verdad? Que muchas veces estaba pero latente, pero que deja aún más al descubierto esta gran precarización. Desde tu mirada, desde los distintos estudios, investigaciones que han hecho, ¿cuál sería tu reflexión al respecto? Claro, Aurora, como bien tú decías, la situación en general de los distintos hogares que existen en Chile es muy precaria, ¿no? Y no se condice con cómo se ha vendido este modelo chileno, que efectivamente ha logrado generar crecimiento y mucha riqueza en las últimas décadas, pero que lamentablemente no ha permitido que los hogares que vivan de su trabajo puedan satisfacer sus necesidades a través de su salario. Eso es el test para cualquier modelo, que las personas trabajando con su salario puedan satisfacer sus necesidades y no tengan que recurrir al endeudamiento para alimentarse, para pagar la salud, educación, sus cuentas básicas, que es lo que está pasando en Chile.
lo que nos comenta Maribel, Rodolfo, es algo que lo viven desde su experiencia y que los datos lo reafirman, ¿no? Y que lamentablemente tenemos un problema en Chile en dos niveles. No solo las autoridades, las personas que han gobernado las últimas décadas están desconectadas del Chile real, sino que ni siquiera hacen una lectura adecuada de los propios datos que ellos mismos producen, porque el propio Estado chileno produce datos y ni siquiera esos datos son adecuadamente analizados y visibilizados. Es muy grave que con datos de antes de la pandemia, incluso antes del estallido social, o que solamente alcance a incorporar un pequeño segmento, estamos hablando de los últimos datos disponibles de salarios en Chile, del INE, la mitad de los trabajadores y trabajadoras aparecen reportando ingresos inferiores a los 401.000 pesos líquidos. Esto es gravísimo, ¿no? Hay personas que incluso no creen, dicen no es posible. Entonces, ¿cómo son las personas? Entonces, lo vuelvo a repetir, la mitad de los trabajadores y trabajadoras está recibiendo menos de 401.000 pesos líquidos, y en el caso de la región de Los Ríos, donde ustedes viven, la mitad de los trabajadores y trabajadoras está ganando menos de 350.000 pesos líquidos. Es una realidad aún más precaria. De hecho, solo el 20% de los trabajadores y trabajadoras en la región de Los Ríos está ganando más de 700.000 pesos. Y hoy día 700.000 pesos de ninguna manera uno podría considerar que es un salario alto o que permita satisfacer todas las necesidades de un hogar, con lo caro que es Chile y con lo caro que son algunas ciudades y algunas zonas en particular, ¿no? Y otros datos que también pueden ser de interés para ustedes. En el caso de la región de Los Ríos, la provincia de Valdivia, por ejemplo, los salarios son un poquito más altos dentro de la región, pero la mitad está ganando menos de 358.000 pesos, y en la provincia de Ranco, la mitad está ganando menos de 305.000 pesos, y solo un 20% de los trabajadores gana más de 400 lucas. Entonces estamos hablando de que ese Chile, que no nos cuentan, lamentablemente el Chile que generó la revuelta, y que si nosotros analizamos qué ha pasado en el último año y medio, a pesar de que no existen datos formales, no ha aparecido todavía la encuesta CACEN en 2020, que se está terminando de tomar, y recién en julio vamos a conocer sus datos. Los próximos datos de salario del 2020 los vamos a conocer en agosto, los del INE también. Uno no puede decir con exactitud qué va a pasar, pero sí una tendencia. Y es que claramente estos datos que comentamos ahora van a empeorar, ¿no? Y eso es gravísimo. Lo que ha pasado con la pandemia es que los hogares que vivían de su salario, que vivían en malas condiciones, que se endeudaban para llegar a fin de mes, o perdieron su trabajo, o vieron reducidos los ingresos de sus hogares, porque a lo mejor no perdieron su trabajo, pero sí otros componentes del hogar perdieron parte de su trabajo porque tenían trabajos de carácter informal y no lo han podido desarrollar normalmente, dadas las cuarentenas y el miedo a enfermarse, y al mismo tiempo han aumentado algunos gastos en los hogares, porque, entre comillas, el gasto que uno podría decir que disminuyó es el gasto de transporte, y entre comillas, para aquellas personas que efectivamente tuvieron que obligatoriamente hacer cuarentena o pudieron trabajar desde sus casas, que son un grupo pequeño de la población. Pero ¿qué ha pasado con el gasto de luz, con el gasto de internet y conectividad, que pasa a ser un gasto básico, ¿no? Quien no tiene internet y no tiene una buena conectividad puede perder su trabajo en estos momentos. ¿Qué pasa con los gastos en gas? ¿No? Cosas elementales, esa es la economía, la administración del hogar. Han aumentado. ¿Por qué? Porque hay un uso más intensivo de los hogares, hay más personas en los hogares, al mismo tiempo se consumen otro tipo de bienes y servicios que no se consumían antes. Creo que Maribel lo mencionaba, si mal no recuerdo, los problemas de salud mental. Genera que quienes tienen la posibilidad consumen otros bienes y servicios para suplir ciertas ansiedades que a todas las personas y a todos los hogares le están afectando. Entonces, eso no lo mencionan quienes gobiernan o quienes están legislando. Que por un lado, teníamos una realidad muy precaria antes de la pandemia y antes de la revuelta, con niveles de sindicalización bajísimos. ¿Para qué hablar del porcentaje de trabajadores y trabajadoras cubiertos por instrumentos colectivos, que está por debajo del 10%, y que hoy día esto se ha agudizado y que está generando mayor presión sobre los hogares, que tienen que recurrir al endeudamiento como la herramienta para llegar a fin de mes, pero que incluso no están pudiendo acudir a ese endeudamiento porque las instituciones financieras están más restrictivas que antes, ¿no? Porque las espaldas de estos hogares son más
delgadas que las que tenían antes de la pandemia. Ha sido yo diría que la gota que rebalsó el vaso es lo que nos está sucediendo hoy día. El diagnóstico es claro en términos de esta precarización y principalmente las deficiencias que hoy día existen en términos de mejorar las condiciones reales de los trabajadores y trabajadoras, y es aquí donde recobra un valor tan fundamental que es el trabajo. El reconocimiento del trabajo, tanto doméstico como remunerado, el tema de que efectivamente exista una protección al trabajador y principalmente en este tiempo de pandemia que no suplió el ingreso para al menos vivir de manera más digna, entre comillas. Pero hemos observado que en este proceso constituyente hay elementos que no se han ido como abordando, digamos, no en el proceso como tal, sino que en la constitución actual no se ha abordado, como son elementos necesarios, principios rectores que favorecerían de alguna manera emparejar la cancha con el gran empresariado versus los trabajadores. Estamos hablando de mecanismos, por ejemplo, las herramientas que se tienen, que son la negociación colectiva, ¿verdad? El derecho a huelga, la posibilidad de tener esta autonomía sindical y el derecho a la sindicalización también. Elementos no menores, el tema del salario, que ha sido uno de los cuellos de botellas que hemos tenido permanentemente en discutir en el Parlamento, el aumento a veces que corresponda incluso una cifra tan irrisoria como eran 2.000 pesos para aumento del salario. Entonces, estas situaciones que hoy día se dan en el mundo del trabajo, cómo hoy, en este proceso constituyente, ante la posibilidad de tener una nueva constitución, ¿qué nosotros revelaríamos o relevaríamos en lo que se refiere a este proceso? ¿Cuáles serían como los elementos fundamentales que sí o sí debieran de garantizarse en esta nueva constitución? ¿Yo? Sí, o después. Bueno, yo creo que lo que se debería garantizar, evidentemente, es la negociación colectiva por rama. O sea, la única forma, o no sé si la única, pero una de los derechos más importantes donde se podría eventualmente de verdad equiparar la cancha y sopesar el poder del empleador, sería que los trabajadores pudiéramos negociar por ramas de la producción. Que no tengamos a estos sindicatos negociando un supermercado por aquí, otro supermercado por allá. Qué distinto sería si todo el retail, por ejemplo, pudiera negociar a la vez y sentarse con todos los dueños de los supermercados a negociar. Ahí yo creo que efectivamente el poder de los trabajadores y la herramienta de lucha histórica que es la huelga tendría un sentido real y podría darle ese poder a los trabajadores que hoy día no tenemos. Aunque algunos se empeñan en idealizar lo que hoy tenemos en la huelga, hoy día la huelga no sirve. No sirve, los trabajadores salen derrotados de las huelgas generalmente. O sea, podemos citar algunos sindicatos que han logrado cosas, pero la logran para esa empresa, para ese grupo de trabajadores. El resto tiene que seguir negociando de acuerdo a las posibilidades que tiene. Además, hablar de la atomización y todo, pero yo creo que la negociación colectiva por rama es algo que tiene que estar garantizado en la Constitución, así como está garantizado el derecho a huelga, a la negociación colectiva, a sindicalizarse. Me acordaba ayer de una candidata de la DC que salió electa en una primaria interna, que fue precisamente, y no olvidar, que fue precisamente quien estuvo a cargo de inventar o proponer las adecuaciones necesarias cuando se estaba haciendo la reforma laboral de Bachelet, que fue también una pésima reforma,
propusieron ellos las adecuaciones necesarias, o sea, es decir, estaban garantizando, diciendo que garantizaban la huelga, porque antes existía, Marco lo puede reafirmar, el reemplazo en la huelga, o sea, tú ibas a huelga, pero el empleador te podía reemplazar pagando un dinero a los trabajadores reemplazados. Después se dijo que no, que eso se iba a terminar, y al final metieron esto que eran las adecuaciones necesarias, que en el fondo el empleador igual te puede reemplazar, pero con otro nombre. Entonces, claramente la huelga no existe. Por eso, y esa candidata ayer se está postulando, digamos, a la presidencia de este país, de la señora Jimena Rincón, me acordé el nombre, se me estaba olvidando. Claramente no es mi candidata, nunca lo va a ser. Pero es importante hacer esa, no perder la memoria con los que se están candidateando, porque en realidad uno de los puntos más importantes de la Constitución, después de los derechos esenciales, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, es el trabajo, porque ahí están las relaciones de poder, ahí está el poder económico en toda su plenitud. Y los trabajadores tenemos que tener ese poder para poder contrarrestar y negociar y mejorar de una vez por todas las condiciones de todos los trabajadores de este país. Así que para mí eso es fundamental. Comparto plenamente tu punto, Maribel, ¿cierto? Donde ojalá se establezcan pisos mínimos dentro de cada sector empresarial. Tenemos varios sectores que podrían ser beneficiados y donde los sueldos son sumamente bajos. Ejemplo, el retail, todo lo que tiene que ver con cadenas de supermercados, que yo pienso que a pesar de ser transnacionales y tremendos holding, yo creo que mantienen los sueldos más bajos a nivel nacional, ¿cierto? También yo le agregaría el tema de la titularidad sindical, que fue uno de los temas que se cayó en la última reforma laboral, siendo donde el sindicato era el representante, en este caso, de los trabajadores, y donde el TC justamente fue el que lo bajó en último momento. También reconocer el derecho a huelga como un derecho de los trabajadores. Hoy en día el derecho a huelga sigue estando limitado dentro de la Constitución actual, ¿cierto? E incluso se hace mención que los funcionarios públicos y municipales no tienen ese derecho. O sea, yo pienso que eso no puede estar limitado dentro de una Constitución. Eso sería en cuanto a lo que yo opino, o sea, negociación ramal, titularidad sindical y la huelga como un derecho fundamental. ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿Puedo por agregar supuesto. algo antes que Pueden interrumpirse. antes que empiece Marco con su... que referente a lo que dice Rodolfo al final de los trabajadores públicos, que efectivamente ellos no tienen derecho a huelga ni a negociación colectiva, pero fíjate que al final la realidad siempre no necesita ser una ley para que se haga, porque en realidad los trabajadores públicos son los que más negocian y los que más se van a huelga y los que más avanzan en las conquistas. Pero dicho eso, también quería agregar, a mí es una demanda histórica de las mujeres que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo doméstico. El reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres que están en el hogar, que son las que en el fondo reproducen la fuerza del trabajo, del trabajador, del obrero, del que llega a la casa cansado después de largas horas de trabajo y tiene su comida, tiene su ropa limpia, tiene su cama hecha. Todo eso no tiene un valor hoy día para la sociedad ni para ningún sistema. Ese trabajo, y para qué hablar de las labores de cuidado, ese es un trabajo que tiene que estar reconocido a nivel constitucional, porque muchas mujeres han entregado la vida en su casa, y con cariño, con una tortita, una felicitación, pero eso no es suficiente. Esas mujeres merecen tener una pensión digna, como si ellas trabajaron toda su vida, pero no fueron dependientes ni fueron remuneradas. Entonces, ese trabajo doméstico, que es el que permite que los trabajadores y las trabajadoras que salen a trabajar remuneradamente puedan llegar a su casa para reenergizarse, para reabastecerse de energía, para poder seguir trabajando al día siguiente, porque si no, este mundo no funcionaría. Entonces, ese trabajo también tiene que ser reconocido. Ese era mi punto que me faltaba. Clave. Marco. Sí, un punto central, también lo comparto. Sí. Yo comparto plenamente lo que dicen Rodolfo y Maribel.
Lo primero es que creo que sería deseable para una nueva constitución de que el eje central de la constitución fuera el trabajo. Así como aparece en la constitución italiana, la sociedad chilena se basa en el trabajo y en un concepto amplio del trabajo. Trabajo es todo, lo remunerado y lo no remunerado, ¿no? Como decía Maribel, para que el trabajo remunerado llegue a la sucursal bancaria, al hospital, a la escuela, a la fábrica, a la salmonera o a la industria, se necesita del planchado, de la alimentación, de cuidar a los hijos, hijas, adultos mayores, entre tantas y múltiples cosas que lamentablemente recae mayoritariamente aún en las mujeres. Por tanto, ese concepto es fundamental. ¿Cómo nos imaginamos una sociedad distinta, más justa, con otros principios? Es aquella, desde mi punto de vista, que se base en el trabajo y no en el capital. No es que la Constitución del 80 diga el capital es el eje rector de la sociedad chilena, pero cuando uno va leyendo sus artículos, la propiedad privada pasa a ser casi un fin en sí mismo, ¿no? Y pasa a ser un derecho donde los demás derechos están al igual o se subordinan a la propiedad privada. Por tanto, tenemos que transitar desde el capital al trabajo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sintetizaban Rodolfo y Maribel fue el plan laboral creado por José Piñera en la dictadura y que se plasma, se blinda en la Constitución del 80, que tenía 4 pilares. Y creo que hay uno que es bien importante. 3 que ya mencionaron Rodolfo y Maribel, ¿no? Que es el paralelismo sindical. Vale decir que se reconozca la titularidad sindical, que no puedan existir grupos negociadores como si fuesen champiñones que nacen en el bosque y se les reconoce así como así, ¿no? Y que pueden competirle un sindicato. Que existe una huelga que no paraliza. Eso es lo que pasa hoy día. José Piñera habló de la huelga que no paraliza. Ese es el contrasentido del derecho humano a la huelga. Que una huelga, que claro, hoy día no existen los reemplazos que existían antes, pero existen los servicios mínimos a todo evento prácticamente, que es una manera de reducir el impacto de una huelga. Por tanto, una negociación colectiva que no tenga una huelga real, básicamente es una especie como de limosna sindical, ¿no? Como decían los tribunales federales alemanes, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos el problema de la negociación colectiva descentralizada, que es el problema chileno. Solamente está permitida por ley la posibilidad de negociar por empresa o por establecimiento, pero se puede de facto negociar a mayor escala. Pero lo que debería ser la Constitución es que sea una Constitución habilitadora. La Constitución actual y las leyes que la amparan Constitución restrictiva para el mundo del trabajo. No puedes irte a huelga de manera abierta, no puedes negociar colectivamente por sector económico a nivel o por territorio, que es otra modalidad interesante que se da en otros países. No se puede. Ahí tenemos los 3 pilares, pero hay un cuarto pilar que José Piñera lo expresó con mucha convicción y que no necesariamente está en la Constitución, que es la despolitización del mundo del trabajo. Y eso escapa lo que puede ponerse o no ponerse en una constitución y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con lo que se conoce como el modelo neoliberal, que más allá de ser un modelo que sintetiza un conjunto de políticas económicas, es un proyecto político, es un proyecto social y es un proyecto cultural. Nos haga comportarnos como seres atomizados, individualistas, que cuando uno revisa los documentales de la época, por ejemplo, un documental francés mostraba cómo en la dictadura los generales crearon escuelas sindicales y los dirigentes sindicales entraban como si no tuvieran la capacidad de razonar y entraban en fila para ser de alguna manera formados en la lógica de que la competencia no se da entre quienes son los entre empresas. Por tanto, yo tengo que ponerme la camiseta de la empresa y competir con los trabajadores de la otra empresa para que yo pueda mejorar mi salario. Eso es lo que José Piñera trató de sintetizar como pasar de la lucha de clases a la lucha de trabajadores contra trabajadores. Y por tanto, ese proceso de despolitización sindical hay que trabajarlo, hay que conversarlo en los territorios, en las asambleas, porque efectivamente se puede habilitar la posibilidad legal de tener nuevos sindicatos, de negociar por rama, pero ¿qué pasa si las personas desconfían de organizarse colectivamente? Eso es un trabajo que tiene que ir de paralelo a todo el trabajo formal que ojalá se pueda ir dando en este proceso constitucional. Y finalmente, tiene algo importantísimo, tiene que ver con el piso mínimo. En países como los nuestros,
que yo no creo que en un año más esto cambie abruptamente, vamos a seguir teniendo baja sindicalización y baja cobertura de negociación colectiva. En países de esas características el salario mínimo es fundamental, porque pasa a ser el momento en que existe una especie de negociación tácita entre el mundo del trabajo y el Estado y el capital. Y si ese piso mínimo, como hoy día está en 326.500 pesos brutos, básicamente es un sueldo de enganche para alguien que está recién saliendo del colegio y supuestamente trabajaría 20 horas a la semana, pero que lamentablemente es un sueldo para jefas y jefas de hogar, para personas que trabajan jornada completa, ¿no? Y que no lo ganan 20.000 personas, sino que lo ganan cerca de 800.000 o 900.000 personas. Es muy importante que eso también pueda, de una manera, en la Constitución. Reconocimiento al trabajo, pero también reconocimiento al valor de la fuerza de trabajo. Y ese piso mínimo tiene que estar en sintonía con la propia métrica que el Estado chileno establece actualmente. ¿Cuál es esa métrica? Hoy día se establece que la línea de la pobreza, que es el indicador más básico y precario de todos, para un hogar promedio de 4 personas está en 460.000 pesos líquidos. Vale decir, para que tengamos un salario líquido de 460.000 pesos como mínimo, el salario mínimo bruto debería ser aproximadamente 565.000 pesos. Estamos hablando de 240.000 pesos mayor que el actual. Ese debería ser el punto de partida, no para 10 años más, ¿no? Ese debería ser el punto de partida ya. Y eso tiene que discutir porque no sacamos nada con tener trabajo, no sacamos nada con que se habiliten ciertas restricciones que hoy día no nos permiten organizarnos, si es que ese piso mínimo está por el suelo, como existe actualmente. Recordamos a quienes nos están viendo que vayan realizando sus comentarios, saludos, en esta conversación tan interesante de nuestros amigos, compañeros y compañeras que hemos dado grandes luchas. Este tema va muy vinculado, el tema del valor del trabajo y el reconocimiento y que efectivamente esté protegido y garantizado y que nos va a dar obviamente todas las pautas para que el Estado tenga la obligatoriedad de que efectivamente estos se ejerciten, porque no sacamos nada de que sea un decálogo de derecho y en definitiva después cómo van a ser las leyes que se implementen para el efecto de que estos tengan un real ejercicio. Y en esa misma línea, pensando en los bajos salarios de Chile y como tú bien decías, Marco, respecto a la situación de los salarios en nuestra región, efectivamente es la cuarta región que tiene salarios más bajos en relación a las existentes en nuestro país y por lo tanto eso también da cuenta de cómo es la matriz productiva en nuestra región, cuáles son efectivamente las áreas que se da con mayor énfasis, áreas económicas, industriales, que no, hace poco nosotros tuvimos la situación de Infodema, una empresa que prácticamente quebró en definitiva y eso dejó a varios trabajadores en la indefensión. Frente a esto y con la propuesta técnica de la coordinadora NOMAFP de ir garantizando un sistema de pensiones que efectivamente permita un buen vivir después de toda una trayectoria laboral, en este sentido, ¿de qué manera la seguridad social debiera de estar garantizada también en esta Constitución? Pensando que hoy día también tenemos, así como en el trabajo, las trabas, los famosos candados, que no han permitido una mayor regulación y un mayor equilibrio de poder o de fuerza entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras. Ha sucedido que ahora también tenemos otro candado, como es el decreto ley 3500, que en definitiva también responde a cómo está garantizado, en qué término está garantizado la seguridad social en la Constitución del 80. Entonces, frente a eso, ¿cómo nosotros vemos que efectivamente en esta Constitución se pueda garantizar un derecho que para nosotros es fundamental, que es la seguridad social? Ahí dejo abierto a quien quiera tomar la palabra.
no se peleen. Maribel. La verdad es que la verdad que no se me ocurre mucho cómo se puede garantizar. Obviamente los constituyentes, ojalá Aurora salga electa, voy a aprovechar de hacer campaña, luche por eso, para que se garantice, porque efectivamente en la Constitución de hoy está en el artículo 19, número 18, no me acuerdo. El problema son los altos quórum calificados para poder modificar esas leyes, digamos, que tienen que ver con la seguridad social, que es en el fondo cómo el Estado se hace cargo de mis necesidades básicas cuando yo no estoy apto para trabajar o no sé, para valerme por mí misma, para poder comer, vivir, qué sé yo. Este sistema de AFP no fue creado para dar pensiones, fue creado para levantar y sostener un sistema económico, que es lo que tenemos hoy día. Por eso se ha defendido con uñas y dientes y por eso no se ha cambiado casi nada. A lo largo de todos los gobiernos, no es solamente la derecha, sino que también los gobiernos de izquierda, qué sé yo. Se han hecho algunas modificaciones, por cierto, pero que no van al fondo del tema. De hecho, es más, o sea, leí el otro día una declaración del entonces presidente de la CUT, Arturo Martínez, que decía, en el año 2004, decía que él consideraba que los trabajadores chilenos deberían estar orgullosos del sistema de AFP y los sectores más acomodados deberían rendirle un homenaje por la cantidad de fondos y recursos que integran día a día la economía nacional. O sea, tenemos un dirigente sindical alabando este sistema, pero no diciendo que era un sistema para dar pensiones, sino que era un aporte a la economía nacional. Y que en ese sentido, sí, yo creo que tiene razón, fue un aporte a la economía nacional, pero hoy día está más que demostrado que no fue pensado para entregar pensiones. O sea, todos hemos visto el titular del Mercurio, donde decía que en el año 2020... ella además eran muy visionarios, o sea, tenían la fecha exacta donde sabían que este sistema iba a pagar el 100%, ¿cierto?, de la tasa de reemplazo, cosa que no ocurrió. Hace mucho tiempo que no ocurrió, pero cada vez como tenemos más jubilados o más personas que jubilan, se está haciendo cada vez más concreta esa realidad. Todos tenemos a alguien en la familia que se ha jubilado y que está recibiendo estas pensiones que no alcanzan para nada, o sea, que toda la familia tiene que ir en ayuda de ese adulto mayor, si es que o sigue trabajando, o se jubila, pero toda la familia lo ayuda porque con lo que recibe 150, 120, 200 mil pesos, evidentemente no está ni cerca del 30% de la tasa de reemplazo de lo que ganaba antes de jubilar. Entonces, claramente eso tiene que terminar, o sea, no tiene que ser un sistema de capitalización individual, tiene que ser un sistema de reparto, tripartito, solidario, y obviamente pensando, yo creo que la propuesta de la coordinadora es una muy buena propuesta. Hoy día no te la puedo recitar porque yo he estado alejada un poco de la coordinadora este último tiempo, pero sí creo que donde ahí Marcos participó en esa construcción de esa gran propuesta, que obviamente ningún político, nadie ha querido hacer suya esa propuesta y pelearla y lucharla y proponerla como una política para su próximo gobierno. Pero creo que tiene que ser un sistema de reparto tripartito solidario, donde obviamente los más jóvenes subvencionen o financien a los más viejos, como se hace hoy día con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Que curiosamente, como todos sabemos, cuando se hizo este cambio fueron los únicos que no emigraron al sistema de AFP y se quedaron en su sistema de reparto solidario, donde además el Estado, y Marco ahí tiene la cifra, aporta mucho dinero, o sea, a ellos no les alcanza todavía para financiar sus pensiones, sino que es el Estado el que pone el dinero. Y en el tema de la AFP también el Estado pone mucho dinero. Con las pensiones solidarias, porque la gente no le alcanza con lo que tiene ahorrado. Y ahora imagínate que a la gente también tuvo que sacar el dinero de sus pensiones para poder sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. O sea, 2 retiros que, claro, si uno lo mira así someramente parece una buena idea, pero claramente no era la solución. La solución tenía que darle al Estado,
pero los trabajadores, una vez más, con sus propios recursos, se ayudan a sí mismos, y algunos ni siquiera han perdido su fuente laboral, pero sí perdido su marido, su tía, su hermana, su abuela, su mamá, el trabajo. Entonces todos retiramos esos fondos para ayudar a nuestra familia, para aportar a nuestro hogar. Entonces, pucha, me fui para otro lado parece, pero creo que por ahí va la cosa. O sea, es importante hacer ese análisis también de decir, porque parece que es una muy buena política sacar la plata de los fondos de pensiones, porque uno dice al final, si mi pensión va a ser nefasta, que saque plata tampoco va a cambiar mucho, y efectivamente ahí también habían unos ejercicios matemáticos que hizo la Fundación Sol, lo que significaba que yo sacara 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos de mi fondo de pensiones, porque además el prorrateo y todo eso que se hace, la tabla de mortalidad creo que se llama, que son 20 o 25 años de pensión. Ahí se me fue la otra idea que iba a decir. Pero eso, un sistema de reparto tripartito solidario es lo que tiene que quedar establecido en la nueva Constitución, donde el sistema se ha pensado para dar pensiones, no para levantar un sistema económico, no para que se haga como se hacía antes. O sea, se pueden levantar alternativas, pero no para enriquecer a un grupo privilegiado, sino que para que los mismos trabajadores vean lo que se hace con esos fondos, con los excedentes, como se hacía antes, como se hacían casas para los trabajadores, se hacían mutuales para los trabajadores, se tenían un sistema de salud decente, vivienda decente, gracias a sus propios ahorros. Hacia eso aspiramos. Eso. Yo puedo complementar, ¿sí? Rodolfo, no sé, si seguimos al mismo orden. Sí, mira, bueno, lo que más me llama la atención del sistema que tenemos hoy en día, que es el Decreto Ley 3.500, ¿cierto? Lo que ha durado en el tiempo, o sea, son 40 años que llevamos este mismo sistema, muy, muy bien protegido por la actual Constitución. O sea, ahí cuando está enlazada la actual Constitución con este sistema nefasto que tenemos hoy en día de, como decía Maribel, de capitalización individual, que va directamente en dirección a un sistema, ¿cierto? A un tema económico que en vez de garantizar algo que debería ser una de los principios esenciales, que es garantizar la seguridad social dentro de una pensión. O sea, vemos que esto es algo netamente económico, que no tiene nada que ver con una pensión directamente. O sea, eso es lo que más me llama la atención. Yo creo que Marco tiene muchas más explicaciones de por qué se ha sustentado tanto tiempo este sistema, ¿cierto? Y a qué número. O sea, también hay muchos países que han cambiado dentro de la región de pasar de un sistema individual a pasar a un sistema mixto o volverlo directamente a un sistema de reparto, ¿ya? Así que si ustedes me preguntan qué es lo que quisiera yo como persona, como trabajador, como dirigente, es que tengamos un sistema tripartito, ¿cierto? Donde el Estado aporte, obviamente aporte el trabajador y también aporte los empleadores. Hoy en día el empleador no aporta las pensiones, ¿cierto? Menos el Estado, y estamos subsidiando directamente los trabajadores. O sea, tiene que ser solidario, tiene que ser tripartito, y también, como decía Maribel, hay una propuesta en la mesa de la coordinadora No Más FP, que a todas luces es mucho más, garantiza mucho, de mucha mejor forma este tema, pero lamentablemente nadie lo ha querido llevar a la palestra, ¿cierto? Ni siquiera una discusión. Hoy en día, a lo más que estamos alegando es la propuesta, ¿cierto?, que tiene en este caso el Ejecutivo, que el Gobierno, y una que es muy parecida, ¿cierto?, que es la que presenta la DC junto con el Partido Socialista, que es Letelier junto con Goy, que es muy parecida también a la que va a presentar el Gobierno, el Ejecutivo en este caso, de Piñera. Así que yo pienso que para el bien de todos nosotros es mucho mejor lo que da la coordinadora, a los que hemos tenido la suerte de poder verla. ¿Ya? Esa es mi opinión. Para complementar un poco, yo creo que en el periodo en el cual estamos viviendo en Chile, debería obligarnos a actuar en dos velocidades. La velocidad constitucional, que probablemente va a ser más larga, probablemente porque uno nunca sabe qué puede pasar en este proceso,
es que al menos podríamos tener cambios con una constitución nueva, podría ser en unos 2 años más, y después vendrían los cambios y hacia los reglamentos, porque tener una nueva constitución no cambia el sistema de pensiones, sino que de alguna manera blinda la posibilidad de poder discutir un sistema distinto y que los cambios que democráticamente se lleven a cabo no retrocedan, ¿no? O no sean, no se bloqueen de que puedan realizarse. Ese proceso de que tengamos un nuevo sistema de pensiones con nuevas leyes, nuevos reglamentos, puede tardar 3 años o un poco más, ¿no? Depende de la correlación de fuerzas, ¿no? Porque si es una potestad exclusiva del presidente o presidenta de turno, del Ejecutivo, enviar un proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones, bueno, aunque cambie la Constitución, nada nos asegura de que el próximo gobierno tenga esas convicciones, ¿no? Por tanto, hay varios factores que condicionan la posibilidad de tener un sistema de pensiones nuevo. Dicho eso, es importante recordar para las personas que nos están mirando que actualmente, como decía Maribel, la Constitución del 80, en el artículo 19, inciso 18, reconoce el derecho a la seguridad social y básicamente dice lo siguiente: la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá estar obligatoria. Puras generalidades, ¿no? Y más encima abre la posibilidad de que sean instituciones públicas o privadas quienes entreguen esas prestaciones. Entonces no hay beneficio definido, no hay pisos mínimos, no hay principio de solidaridad, está todo abierto, a pesar de que se dice derecho a la seguridad social, y aquí no hay ni seguridad ni el concepto social, porque finalmente tenemos un sistema de incertidumbre individual, que es el sistema actual. Pero lo interesante es que en la Constitución de 1925 tampoco estaba protegido debidamente el derecho a la seguridad social, pero sí en el año 70, cuando asume el gobierno de Salvador Allende, a través de la reforma al Estatuto de Garantías Constitucionales, que se contiene en la ley 17.398, se incorporó el numeral 16 al artículo 10. ¿Y qué indicaba eso? Decía, el derecho a la seguridad social. Y es muy cortito. El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta. Así se define el derecho a la seguridad social, que es mucho más fuerte y mucho más claro que el que tenemos actualmente. Por tanto, uno esperaría que la nueva Constitución escriture y consensúe un derecho a la seguridad social que esté en esta línea, que reconozca este principio y que establezca obligaciones. Por ejemplo, que la pensión más baja que se pague en el país sea equivalente al salario mínimo, como sí establece Colombia. Entonces esas cosas serían interesantes y sin duda un aporte para blindar el nuevo sistema de pensiones que se construya, para dotarlo de pisos mínimos, de principios básicos, entre otras cosas. Pero desde mi punto de vista, lamentablemente, llegamos a tal punto que estos cambios no pueden esperar 3 años, ¿no? Estamos en tal punto, y los retiros de alguna manera un fiel reflejo de ello, que hay que obligar al sistema político a realizar los cambios. Así como por obligación el gobierno de Piñera tuvo que aumentar el pilar solidario en un 50%, que sigue siendo insuficiente, los valores siguen estando incluso 5.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza, jamás en los últimos 30 años habíamos tenido un aumento de 50% en un guarismo que beneficiara al mundo del trabajo. ¿No? Y eso se debió exclusivamente al 18 de octubre y las semanas posteriores, a la revuelta social. No hay otra explicación. Y obligatoriamente el gobierno de Sebastián Piñera y tuvo que incorporar un modesto pilar de reparto, que incorpora 3% de la cotización adicional, que fue mucho más allá que lo que proponía el segundo gobierno de Michelle Bachelet. O sea, un gobierno como el de Sebastián Piñera tuvo que duplicar el aporte para reparto, obligado por la revuelta social, y llevarlo a un 3%, que es la única manera de mejorar las pensiones actuales. Insuficiente, experimental todavía, un mini sistema mixto, sin duda, pero la lección de aquello es que la única manera de obligar a las fuerzas políticas a que hagan lo que no quieran hacer es a través de la organización, la movilización y la educación popular. Por tanto, creo que 3 años, o 2 años y medio, o 4 años, es mucho tiempo para esperar
un cambio en un sistema de pensiones que está quebrado y donde nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, quienes sean, tías, que están recibiendo pensiones miserables, que cada vez van bajando más, creo que no pueden esperar ese tiempo. Y por tanto, creo que por eso es muy importante considerar esas dos velocidades. La velocidad constitucional que nos brinde ante la posibilidad de tener un sistema realmente democrático de seguridad social a futuro, y los tiempos políticos que nos obliga a empujar los cambios ahora y ya. Sí, en esa línea yo creo que es fundamental hacer esa diferencia, de que hay dos vías y que van en paralelo, diría yo. Uno, como tú bien dices, Marco, que es el proceso constituyente versus las leyes de marra que tenemos hoy día y que rápidamente están ahora en discusión. Decía hace poco Rodolfo el tema de la propuesta de Goy y Letelier, que va a pasos agigantados, e inclusive pretenden que este se apruebe de aquí al 31 de marzo, y por lo tanto esto significa que los sindicatos, los trabajadores, las trabajadoras, la población en general esté alerta. Yo creo que una de las cosas fundamentales que nos ha dado como lecciones en la vida es que con movilización y organización es la única manera de lograr cambios en este país. Eso ha sido la historia sindical, ha sido la historia del mundo del trabajo. Eso se manifestó abiertamente debido a las profundas desigualdades y los abusos existentes para la revuelta del 18 de octubre. Entonces, esto es un desafío enorme que tenemos que nosotros y nosotras emprender en términos de estar muy atentos, muy alertas. Y otro tema que es importante también considerar que eh, la Constitución como tal tiene que ser un cuerpo normativo y permita que el Estado de alguna manera deje de ser como es hoy, y así lo manifiesta claramente esta Constitución del 80, deje de ser subsidiario, deje de traspasar recursos al mundo privado, que dejemos de lucrar con los derechos sociales que son importantes, nuestros derechos, como la vivienda, como la educación, la salud, que la cultura inclusive, y todo lo que son los bienes de consumo, el agua, por ejemplo. Entonces, en esto hay que ir avanzando, por un lado, pero también estando muy alerta y reactivándonos. Yo creo que es fundamental. Se entiende que en este tiempo de pandemia estamos más limitados desde el punto de vista de desplazamiento, pero también tenemos otro mecanismo para hacer fuerza y hay que utilizarlo. Y eso tiene que ver con estos medios también. Hay que seguir educándose. Tú también lo dijiste, Marco, qué tan importante es la educación popular. Yo creo que la coordinadora No Más BP ha hecho este ejercicio de manera incansable. Yo diría que este recorrido por los territorios, por los sindicatos, dando cuenta de cuál es la propuesta que nace desde los trabajadores para y por los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que eso ha sido fundamental, como también lo he dicho varias veces. La coordinadora hizo un ejercicio de un proceso constituyente, que fue el plebiscito el 2016, después tuvimos la iniciativa popular de ley, que no está garantizada como un mecanismo de participación y decisión y deliberación de todas nosotras y nosotras, que es sumamente importante. Y lo otro que de pasar a un Estado efectivamente solidario va a depender, ¿no es cierto?, de cada uno de los convencionales o delegados o los que son mandatados a este debate que se va a abrir, pero hay que hacer hincapié que debemos de participar. Yo creo que eso es fundamental. No nos podemos quedar al margen, al contrario. Así como en estos espacios en que hemos estado compartiendo nuestras experiencias y que desde nuestras realidades es quienes más conocemos cuáles serían las mejoras o cuáles serían aquellos derechos que deben de estar sí o sí garantizados en nuestra nueva Carta Magna. Me quedo con eso. Me gustaría que ustedes, su última palabra al respecto, en relación
a lo que se nos viene. Maribel, Rodolfo y Marco. Sí, mira, estaba pensando recién que, bueno, la atomización y todo lo que ocurre hoy día con el movimiento sindical en Chile tiene que ver con lo que decía Marco delante, que es la despolitización de los sindicatos y la despolitización de los trabajadores en general. Los sindicatos, después de la dictadura de Pinochet, fueron concebidos principalmente para luchar por sus propias condiciones, para luchar por un aumento salarial, que obviamente es importante, y para negociar cada 2 o 4 años o 3 años, como es después de la reforma. Y el resto del tiempo los sindicatos ahí en la UCI, o sea, haciendo unas cajas de Navidad, qué sé yo, no lo quiero decir peyorativamente, pero en realidad así estamos, no se habla de política en el sindicato, no se llevan los temas que son importantes para los trabajadores en general. Por eso pienso que la negociación colectiva por rama nos va a dar ese espacio, porque no solamente vamos a negociar condiciones para los trabajadores de la rama de la producción a la que yo pertenezco, sino que cualquier otro derecho que esté siendo vulnerado de los trabajadores en general, vamos a poder organizarnos de tal manera que vamos a poder cambiar los destinos de la sociedad, así como ocurrió, y eso ya está comprobado el 18 de octubre del 2019, hay un antes y un después. Obviamente después todo esto se aminoró, esa efervescencia social, ¿cierto?, con la pandemia, que vino como anillo al dedo a la élite política esta maldita pandemia, porque si no, obviamente, las condiciones, yo creo que hoy día, gracias al estallido social, gracias a los que están hoy día, los cabros que están presos, a los que perdieron la vida, a los que perdieron sus ojos, hoy día estamos hablando de poder cambiar la Constitución, de poder cambiarlo todo. Y eso, esas vidas que se perdieron, los cabros que están presos, los que perdieron sus ojos, eso no puede ser en vano. Y nosotros tenemos que llevar esa palabra, por decirlo, a los sindicatos, a la base. Tenemos que decir que todo lo que tenemos hoy se ha ganado con lucha. Nada nunca nos han regalado. Todo lo hemos peleado siempre. O sea, se peleó. Yo soy majadera con esto, donde voy, lo digo y lo recuerdo, porque parece que a los dirigentes y a los trabajadores se les olvida, que piensan que todo lo que tenemos hoy ha sido por iniciativa de la élite dominante o de los empresarios, de los empleadores. Todo ha sido peleado, las 8 horas, el descanso, la misma seguridad social, las pensiones, todo ha sido una lucha eterna de los trabajadores. Las manipuladoras de alimentos, me acordé de ellas, vieron una lucha enorme para que se le pudiera pagar los meses de febrero, enero y febrero. A esas trabajadoras las tenían trabajando de marzo a diciembre, y después en el verano, si te he visto no me acuerdo, y en marzo nos volvemos a ver. O sea, ellas dieron una lucha enorme por su gremio también, pero lo lograron a costa de eso, de lucha. Todo se logra a costa de lucha. No nos podemos quedar en eso, y hago un llamado a todos los dirigentes sindicales a que se politicen, que no tengan miedo a hablar de esos temas. Politizarse no tiene que ver con ir a hablar de un partido, con ir a defender un color de un partido, tiene que ver con hablar los problemas de la sociedad, lo que nos afecta día a día, cómo vivimos, cómo van a vivir nuestros hijos, la dignidad de la clase trabajadora, y hablar de eso, decir que somos de una clase que es la que mueve y la que genera la riqueza, toda la riqueza de este país, que son los trabajadores. Y hoy día, con la pandemia, eso ha quedado más expuesto que nunca. O sea, sin los trabajadores del retail, sin los trabajadores que, lo que dije antes, que producen el alimento, el pan que nos llevamos a la boca, todo lo que tenemos, la ropa que tenemos puesta, ha salido de las manos de los trabajadores. No es nada más que eso, ni menos que eso. Entonces, tenemos que hablarlo en los sindicatos, tenemos que llevarlo a la base, y aunque se enojen de pronto, pero al final igual lo van a entender. Yo creo que como se acercan tiempos de elecciones, la gente siempre está más abierta a hablar de política, porque hablar de política es esto, hablar de lo que necesitamos como sociedad para vivir mejor, ¿cierto? Así que ese es el llamado que le hago a todos los dirigentes y dirigentes que nos están viendo, escuchando, los que nos van a ver después, a que no tengan miedo a hablar de política en los sindicatos, que es la única forma de ir dando pasos para lograr cambiar este sistema. Eso. Gracias, Maribel. ¿Me escuchan? Ya.
Aprovechar el espacio igual y llamar a la unidad de los trabajadores. O sea, vemos que lamentablemente falta mucha unidad, falta crear estos lazos entre los mismos dirigentes, estamos muy atomizados. Si bien somos pocos sindicatos, también yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la poca articulación y poca quizás solidaridad entre nosotros mismos, ¿ya? Capacitación, como decía Maribel, no tener miedo de hablar de política dentro de los sindicatos, no hay que llegar con ninguna banderita de ningún partido, pero sí hablar de los temas que están, yo creo, en el debate social. Eso es importante, o sea, ir educando a nuestras bases, crear estrategias también en los temas de negociación colectiva, ir también capacitando a los mismos socios, ¿ya? Y yo creo que ese es el tema, ese es el trabajo que nosotros por lo menos hacemos dentro de nuestro sindicato y que con el tiempo nos ha dado fruto. Así que eso es lo que espero, que algún día podamos sentar también debate y llevar temas de sindicato quizás más arriba y poder tener representatividad a nivel regional, a nivel nacional, ¿cierto? Participar también de nuestras centrales más grandes, queramos o no queramos, yo pienso que es la forma de empezar a articular también y ser escuchados los sindicatos más pequeños, los sindicatos base. Nosotros tenemos la fortuna también y la suerte de pertenecer a una federación, la federación del holding CCU a nivel nacional, lo que también nos va dando más fuerza a nivel local. Así que gozamos de ese privilegio, cuesta organizarnos, estamos de Arica a Punta Arenas, pero aún así es sacrificado. Ahora por este medio incluso es más difícil, muchos no se acostumbran, y bueno, esperemos que esto pase luego y seguir en las calles, y yo creo que de una u otra forma, ¿ya? Así que ese es mi mensaje, llamar a la unidad nomás, que sigamos dando este tema. No hay ningún tema, como decía Maribel, que se regale, nada es regalado, o sea, todo de una u otra forma, estos temas que hoy en día estamos debatiendo, ya sea de educación, de salud, de trabajo, de pensiones, es todos los temas que se pusieron en la palestra y que estallaron después del 18 de octubre. Así que esperemos que todos nos demos cuenta que es la única forma, levantar los temas, dar la pelea, ¿cierto? Y crear, como dije anteriormente, la unidad de todos los trabajadores. Gracias, Rodolfo. Muy breve, solo esperar que durante este año y ojalá todos los años que vengan no se detengan los procesos de liberación y autonomía de los territorios, de los hogares. Creo que es muy relevante que lo que se reflexionó, lo que se vio como una tendencia distinta después del 18 de octubre, vale decir, ahora conozco a mi vecino, mi vecina, estoy hablando no solo de cómo está el tiempo, sino de lo que me gustaría, cómo se organizaría la sociedad de manera distinta, de las pensiones, de la salud, de la educación. Creo que eso, si se acelera, es que vamos por buen camino, ¿no? Las instituciones, desde la élite, probablemente esos procesos no les gustan, los invisibilizan y van a querer colocar sus reglas en este proceso formal constituyente. Pero creo que es muy importante seguir regando todos esos procesos que de alguna manera mantienen viva la esperanza de muchos hogares de que las cosas cambien, ¿no? Y que se normalicen en el país. Y para que se normalicen las cosas en el país tienen que haber cambios radicales porque vivimos un modelo radical, ¿no? Y eso sin duda hay que valorizarlo. Insisto, los procesos de organización, de movilización, de educación popular son fundamentales. Y esa despolitización forzada y científicamente preparada que se llevó a cabo hace muchas décadas y que lamentablemente se hizo muy poco para que después que terminara la dictadura se invirtiera, creo que es una de las labores más importantes, que a lo mejor no se ve tanto, que no tiene tanta propaganda, no tiene tanta prensa, pero que sin aquello va a ser muy difícil impulsar los cambios. Y con esto, las pensiones es fundamental. Si es que las personas consideran, por distintas razones, de que quieren tener su cuenta individual, porque es su plata,
y porque no quieren compartir su plata con otras personas, aunque eso signifique que sus pensiones mejoren el doble o el triple, como propone la coordinadora, va a ser mucho más difícil llevar a cabo ese tipo de transformación. Así que eso, y agradecer el espacio que hemos podido compartir. Sí, ha sido un momento bastante especial. ¿Por qué digo especial? Porque son compañeros y compañeras de lucha y que han estado al frente de esta buscar el modelo. Efectivamente, la propuesta de la coordinadora hace un giro a lo que es una, un país realmente solidario, un Estado garante de derechos, y creo que por ahí va el camino. Y llamar a todos y a todas a participar de manera activa de este proceso. No pueden ser que quede solamente en aquellos que van a ser electos o electas, sino que es responsabilidad de todos y todas de construir, y por qué no decirlo, de escribir nuestra constitución. Las distintas situaciones que hemos vivido, obviamente eso marcan las distintas luchas que hemos dado. Invitarlos e invitarlas que este viernes también a través de la Universidad de Chile, de la Radio Universidad de Chile, se va a hacer una simulación de la plataforma de simulación de pensiones, en que Marcos también va a estar ahí, si no mal recuerdo. Va a ser este viernes a las 10 de la mañana, así que todos invitados e invitadas para que conozcan un poquito más respecto a lo que es la propuesta de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras no más AFP. Dar mis cariños, mi especial saludo a cada uno de ustedes, a Marco y a todo su equipo, a Andrea, que también nos ha acompañado muchas veces, con quien hemos estado capacitándonos, formándonos, así que muy agradecida, porque como eres valdiviano o tienes familiares de Valdivia, entonces tenemos mayor cercanía, así que cada vez que podamos vamos a llamarte, porque es importante, hemos estrechado lazo y eso es, pero tremendamente valorable. Así que eso, síganos síganme en nuestras redes, Aurora Delgado Los Ríos, en Instagram también. Y el próximo lunes vamos a volver a conversar, pero el otro tema va a ser un derecho también que ha salido hoy día a la palestra en esta grave crisis sanitaria, que es el derecho a la salud. Así que los esperamos a todos y a todas, especialmente invitados e invitadas para el próximo lunes a la misma hora. Así que muchas gracias, un abrazo constituyente para cada uno y para cada uno de ustedes.